Hola, espero que te encuentres bien. Yo soy Manuel Alejandro Peña Ranero y te doy la bienvenida a tu curso de dinámica de fluidos. El tema que veremos hoy viene relacionado con presiones y el ejercicio que voy a resolver en este video es el ejercicio 3.49 del libro Mecánica de Fluidos, sexta edición de Robert L. Mott. Así que, comencemos. Primero que nada, vamos a analizar qué nos están dando en el problema y para saber cómo lo vamos a resolver. El ejercicio nos dice lo siguiente. Calcule la fuerza total sobre el tanque cerrado que se muestra en la figura 4.23, que es la que está apareciendo en tu pantalla, si la presión del aire es de 52 kilopascales. Bien, como puedes ver, aquí tenemos el tanque, nos están representando tres fluidos, que el de aquí abajo, este que está de color negro, lo vamos a considerar como agua. El segundo es aceite con una gravedad específica de 0.85 y aire, que es la presión que nos están dando de aquí arriba y se encuentra en esta altura. También nos están dando las alturas que van a corresponder a cada una de las divisiones que tienen entre fluidos y el área que podemos calcular a partir de las dos distancias que nos están dando aquí abajo. Bien, lo primero que vamos a hacer para poder determinar la fuerza total va a ser lo siguiente. Vamos a calcular la presión en la parte inferior del tanque, porque con esa presión nos vamos a poder ayudar para poder calcular la fuerza que se está ejerciendo por medio de estos tres fluidos en la base del tanque. Por lo tanto, para ello necesitamos hacer ¿qué? Una sumatoria de presiones donde se van a calcular la presión que ejerce el agua, que como te dije es este fluido negro que está aquí abajo, el aceite y el aire. Para ver cuál es esa presión, vamos a realizar lo siguiente. Presión total va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las presiones que estén por encima de la base del tanque o de nuestro plano de referencia, que en este caso es la base del tanque. Por lo tanto, voy a tener la presión del aire, viéndolo de arriba para abajo, voy a tener la presión del aire más la presión que va a generar el aceite más la presión que genera el agua. Una vez hecho esto, necesitamos recordar con qué modelo vamos a poder calcular la presión del aceite y del agua, porque no nos la están dando en el problema ni en la figura. Por lo tanto, para poderlo calcular, voy a necesitar este modelo matemático, que es la presión del aceite va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura de la columna que ocupe dicho fluido. Va a pasar lo mismo con la presión del agua. Como aquí no nos están dando ningún valor ni nada, vamos a considerar el agua en una temperatura ideal. Para poder tener estos datos los vamos a sacar de tablas. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Con los datos que tenemos en el problema y por medio de tablas, sabemos que la presión del aire va a ser igual a 52 kilopascales, que es la presión que nos están dando en el problema. La altura del aceite, que nos están dando que es de 0.5 metros. La gravedad específica de dicho aceite, que es 0.85. La gravedad de la Tierra, que todos la conocemos, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad del agua a temperatura ideal, que es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Y la altura del agua, que es de 0.75. Bien, con estos datos necesitamos ver qué nos hace falta. Para poder calcular la presión del aceite nos hace falta la densidad de dicho aceite. Por lo tanto, con el modelo de la gravedad específica que ya conocemos, sabemos que para poder calcular la gravedad específica de cualquier fluido necesitamos conocer la densidad del fluido o el peso específico entre la densidad de un fluido de referencia o el peso específico. Comúnmente se ocupa agua, recuérdalo. Por lo tanto, con estos datos podemos determinarlo. ¿Cómo? Sabemos que la densidad del aceite va a ser igual a ¿qué? A multiplicar la densidad del agua por la gravedad específica de dicho aceite. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener lo siguiente. La densidad del aceite va a ser igual a ¿qué?
1000 kilogramos entre metro cúbico, que es la densidad del agua en condiciones ideales, por la gravedad específica del aceite, que es 0.85. Al tener en cuenta esto, voy a tener como resultado 850 kilogramos entre metro cúbico. Recuerda, la gravedad específica es adimensional, es decir, no tiene unidades, por lo tanto, no hay análisis dimensional que hacer, solamente vamos a pasar la unidad que nos queda. Al tener en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Vamos a poder determinar nuestras presiones. Bajo esos términos, voy a obtener mi modelo para calcular la presión del aceite y al sustituir los datos que vienen en este cuadrito amarillo, va a ser igual a ¿qué? La densidad del aceite, que la acabamos de calcular con el modelo de la gravedad específica, que es igual a 850 kilogramos entre metro cúbico, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, por 0.5 metros. Al hacer las operaciones correspondientes tenemos que la presión del aceite va a ser igual a ¿qué? A 4159.25 pascales. Aquí depende de cada quien cómo quieras trabajar las unidades. El ejercicio nos lo están proporcionando en kilopascales. Por lo tanto, si lo queremos transformar esta unidad a kilopascales, vamos a multiplicarlo por un factor de conversión, que es 1 kilopascal equivale a 1000 pascales. Por lo tanto, si hago multiplicación de fracciones, voy a tener lo siguiente: 4.1592 kilopascales. Esa va a ser la presión que ejerce el puro aceite. Ahora, vamos a repetir el mismo proceso, pero en lugar de aplicar los datos que nos dan del aceite, lo vamos a usar con el agua. Teniendo en cuenta eso, voy a considerar que la densidad del agua en condiciones ideales es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 0.75 metros, que es el valor que tiene la altura de nuestra columna de agua. A partir de aquí, voy a tener la presión del agua, va a ser igual a ¿qué? A 7357.5 pascales. Si yo quiero transformarlo a kilopascales como lo hice aquí arriba, tengo que aplicar la misma multiplicación. Multiplico por mi factor de conversión de 1 kilopascal y tendría lo siguiente: 7.3575 kilopascales. Con estos datos ya puedo sacar la presión total que está ejerciéndose en la parte inferior de mi tanque. Al tener en cuenta esto, voy a tener lo siguiente. Ya aquí tengo de color verde las presiones que vamos a necesitar. Por lo tanto, sé que es la presión total va a ser igual a ¿qué? La presión del aire, que nos dan de problema, 52 kilopascales, más la presión generada por el aceite, que es de 4.1592 kilopascales, más la presión que ejerce el agua, que en este caso es de 7.3575 kilopascales. Al hacer la sumatoria tendríamos que la presión total va a ser igual a ¿qué? A tener 63.5167 kilopascales. Ya tenemos la presión. Ahora vamos a analizar una vez más nuestra figura. Como puedes darte cuenta, la presión total es la que se está ejerciendo aquí abajo, en la base del tanque. Por lo tanto, yo sé que para calcular la presión, una de las formas de hacerlo es realizar la división de fuerza entre el área donde se está ejerciendo dicha fuerza. Por lo tanto, mediante este modelo vamos a poder calcular el valor que nos están pidiendo en el ejercicio, que es la fuerza total. Por lo tanto, voy a tener, al realizar un pequeño despeje, fuerza va a ser igual a área por presión. Yo ya conozco la presión, que es la presión total. Ahora nos falta calcular el área. Pero, como todos sabemos, es un rectángulo porque nos están dando las dos medidas y podemos determinar el área de manera directa multiplicándolas. Y tendríamos que el área va a ser igual a 2.16 metros cuadrados. Ahora voy a sustituir estos datos
en mi expresión de fuerza igual a área por presión. Al tener en cuenta esto, recordando que los pascales se representan o también se pueden expresar como Newton entre metro cuadrado, hacemos un pequeño análisis dimensional. Metro cuadrado con metro cuadrado se cancelan, o sea, hacen 1, y con ello vamos a tener la multiplicación y nuestro resultado va a ser igual a 137.1960 kilonewtons. Esta es la fuerza que se está ejerciendo en la parte inferior de nuestro tanque. Si tú lo quisieras convertir a newtons, lo único que tienes que hacer es multiplicar este valor por 1000. Recuerda que el prefijo kilo representa 1000 unidades. Y bien, con esto terminamos el video. Espero haberte ayudado con tu estudio del día de hoy. Antes de que se finalice este video, quiero darle las gracias al ingeniero Ortiz Zúñiga Juan Jaime por haberme enseñado y ser mi maestro en el curso de Dinámica de Fluidos. Y recuerda, todo lo difícil se vuelve fácil cuando le dedicas tiempo y esfuerzo. Un saludo y mucho éxito.